Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva edición de los Galápagos Monday Health Economics Seminar. Hoy contamos con la ponencia de Antonio Montañés, catedrático del área de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza. Su campo de especialidad es el análisis de series temporales. Ha publicado varios trabajos, tanto teóricos como en el campo aplicado. En el caso de los trabajos teóricos ha sido en revistas como Journal of Econometrics, Econometric Theory o Econometric Reviews. Y aquellos publicados en el campo aplicado ha sido en revistas como, por ejemplo, Journal of Health Economics o Health Economics. Antes de comenzar, os recordamos que este seminario está siendo grabado y que lo publicaremos en nuestro canal de YouTube. Y os adelantamos que el próximo seminario será el lunes 20 de junio y la ponencia la impartirá Carlos Martín Saborido. Os recordamos que las preguntas que os vayan surgiendo durante la exposición de Antonio, ¿vale? Durante los próximos 25 minutos, las podéis ir dejando en nuestro chat y que una vez finalice su presentación, le formularemos tanto esas preguntas como otras que nos han llegado por correo electrónico. Muchas gracias, Antonio, y cuando quieras puedes comenzar. Muchas gracias, Paloma. En primer lugar, agradecer sinceramente la invitación que me formuló David en nombre del grupo para presentar en este seminario. Es el primer seminario que hago en muchísimo tiempo, así que no creáis, estaba hasta nervioso. Se lo decía, comentaba antes a mi hija que me veía por aquí y decía, cariño, es que hace muchos años que no presento nada y no te creas, estoy hasta nervioso. En todo caso, un placer. Lástima que no pueda ir por circunstancias que os he comentado antes, pero me hubiera gustado ir porque está muy bien. Es una de las ventajas que nos ha, si se puede hablar de ventajas, de la COVID-19, es la capacidad que vamos a tener ahora de llegar a muchos sitios a través de los webinars, etcétera. Pero lo que es el roce, la capacidad de interaccionar con la gente, yo creo que sigue siendo muy importante. Bueno, no me enrollo. El título de la presentación es Diferencias geográficas en la evolución de la COVID-19 y va a tener dos partes claramente diferenciadas, porque le dije a David, ¿qué quieres que te presente, esto o esto? Me dijo las dos. Pues nada, pues adelante. Todo tiene como un denominador el análisis de la pandemia, de las posibles diferencias que ha existido a la hora de la evolución de esta pandemia, y vamos a utilizar dos técnicas de series temporales. Yo soy muy de series temporales. Encuentro que hay cierta, no sé si estoy en lo correcto, pero encuentro que hay cierta aversión al uso de series temporales en el ámbito del Health Economics, de economía de la salud. Sin embargo, pienso que pueden ser muy útiles. Voy a intentar convenceros hoy, utilizando en primer lugar lo que es el análisis de convergencia para pasar posteriormente a estimar un panel bar, ¿de acuerdo? Dos métodos totalmente distintos, ya veréis que pueden ser bastante útiles. En todos los casos, el objetivo es analizar las diferencias que ha podido haber en la evolución de la COVID-19, ¿de acuerdo? El dataset, los datos que voy a emplear van a ser muy similares, ¿de acuerdo? La base de datos la componen 50 países, que son los que tenéis ahí. Elegimos esos 50 porque eran los que tenían la renta per cápita más alta, si no recuerdo mal. Esa fue y teníamos todos los datos completos para el periodo que tenéis. Los datos son un poco desfasados, pero tampoco queríamos meter los nuevos datos porque podían distorsionar un poco porque la variante era un poquito diferente. La Omicron. Entonces, los datos son desde prácticamente el comienzo, desde el 22 de marzo de 2020 hasta agosto de 2021. En principio, para lo que es el análisis de convergencia, voy a emplear los datos diarios, pero como estos datos suelen tener cierto ruido, ciertos vaivenes, entonces a la hora de estimar el panel, el bar, utilizaremos datos semanales. Eso suaviza un poquito más, ¿de acuerdo? Entonces es más fácil trabajar con él. Las dos variables para que miden el COVID que vamos a emplear son la incidencia acumulada a 7 días por 100.000 habitantes y la ratio de mortalidad también por 100.000 habitantes.
componentes, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a intentar explicar de alguna manera la evolución con algunas variables socioeconómicas, fundamentalmente GDP y algunas de salud, ya veréis. Y muy importante para la segunda parte son algunas medidas de restricción, los Stringy Indexes, unos índices creados por Oxford que miden la respuesta del gobierno a la evolución de la pandemia. Bueno, entonces, para el primer propósito, análisis de convergencia. ¿Por qué puede ser útil analizar convergencia aquí? Bueno, convergencia, ¿qué quiere decir? El análisis de convergencia, si vosotros lo recordáis, en economía se utiliza mucho para intentar explicar la evolución de variables como el Producto Interior Bruto per cápita. ¿Por qué? Porque hay países que crecen más rápidamente y han acortado la brecha hacia los que anteriormente tenían el Producto Interior Bruto más alto. En síntesis, eso lo que nos está diciendo es que la dispersión, si tenemos un grupo de países, si la dispersión de esos países tiende hacia cero, al final todo tiende hacia un punto, por lo tanto es un proceso de convergencia. Esta es la base. Existe una literatura larguísima acerca de este tipo de análisis. Muchos de ellos simplemente se basan en un gráfico, el gráfico de la evolución de la dispersión sobre el tiempo. No obstante, recientemente, bueno, relativamente recientemente, en 2007, Phillips y Sul publicaron sendos artículos en los cuales proponían un contraste de la hipótesis nula de convergencia. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a interpretar aquí convergencia como la existencia de un único comportamiento, ¿de acuerdo? Pero es posible que dentro de la muestra haya diversos comportamientos, entonces pueden existir diversos clubes de convergencia. Esto Phillips y Sul permiten, como desarrollan un algoritmo que permiten identificar la presencia de estos clubes de convergencia. Entonces, una posibilidad es contrastar la hipótesis nula de convergencia. Si la rechazamos, eso quiere decir que no hay un único comportamiento, que puede haber varios, y con posterioridad aplicar lo que es el algoritmo para ver si podemos detectar grupos de países que se comportan de manera similar. ¿De acuerdo? El método para hacerlo es relativamente sencillo. Phillips y Sul consideran esto de aquí. Consideran que tenemos un panel de datos en el cual tenemos dos componentes. Uno que es común, mu sub t, y otro que es idiosincrático, propio. La evolución a lo largo del tiempo, pero es propio para cada país. ¿Qué sucede si todos los deltas convergen hacia un mismo valor delta? Todos los deltas UI convergen hacia el mismo valor. Entonces quiere decir que el comportamiento idiosincrático también es común. Por lo tanto, todo lo que tenemos es convergencia. ¿Vale? Proponen entonces calcular esta variable, que no es sino la variable dividida por la media cross-sección, la media de sección cruzada. ¿De acuerdo? Esto nos permite, si tenéis en cuenta esto de aquí, eso lo que nos permite es todo lo que no tenga ahí lo podemos quitar porque estará en el numerador y el denominador y al final nos queda en función de los deltas. ¿Qué sucede si los deltas, lo que os he dicho, si todo tiende a un comportamiento medio? Los deltas convergen hacia delta UI, convergen hacia un delta, entonces este ratio tenderá hacia la unidad. Por lo tanto, bajo la hipótesis nula de convergencia, esto tiende hacia 1. Vale, ¿cuál es la dispersión? Porque al final lo que nos interesa es saber si la dispersión tiende hacia 0. Pues la dispersión ahora es muy sencillo, es bajo la hipótesis nula, este es el valor de la media, entonces las desviaciones con respecto a 1 elevadas al cuadrado multiplicado por el número de n, que es el número de países. ¿De acuerdo? Entonces lo único que tenemos que hacer ahora es estimar esta ecuación. ¿Vale? Tiene sus cosas. Esto es simplemente la comparación del valor inicial de la varianza con la evolución temporal. Lo que tenemos que detectar es que eso vaya disminuyendo, eso vaya de tendencia hacia 0, por lo tanto eso es una función de tendencia. ¿Qué función de tendencia? Ellos consideran el logaritmo neperiano de t. ¿De acuerdo? Y aquí esta L de t puede ser diversos ratios de convergencia y también a través de diversos ejercicios de Monte Carlo concluyen que lo mejor aquí es utilizar el logaritmo neperiano de t. Y lo único que hay que hacer es estimar esta ecuación
y comprobar que beta no es negativo, ¿vale? Si beta es negativo, entonces existe divergencia, mientras que si beta es positivo, entonces, o cero, entonces tendremos convergencia, ¿vale? Ya os he dicho que la estimación es un poquito complicada. Primero, lo que proponen es omitir un porcentaje de la muestra. Este es un parámetro de trimming, suele ser 1/3, entonces solo consideramos a partir de 1/3 de la muestra. Vale, por primer lugar. Segundo lugar, la perturbación de este modelo puede tener autocorrelación y heterocelasticidad. Entonces sugieren estimar esto por métodos robustos, utilizando un hack con una corriente emoliente, por ejemplo, White, puede funcionar perfectamente. Y entonces, habiendo estimado esto por hack, lo único que tenemos que hacer es contrastar la hipótesis nula beta igual a 0. ¿Vale? Si este T-ratio, si el T-ratio que tenemos no es menor que 1,65, mayor que 1,65 en valor absoluto, no, perdón, disculpadme, menor que menos 1,65 porque solamente tiene una cola, ¿vale? Si no ocurre eso, entonces no podemos rechazar la hipótesis nula de convergencia. Si el valor es -3, -4, menor que 1,65, rechazaremos convergencia. No tiene más cosa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede si lo aplicamos a nuestros datos? Mirad, esto es el resultado para esta fila es para la incidencia acumulada 7 días, esto es para la tasa de mortalidad. Esta es la estimación de beta, y este es el T-ratio, el T-ratio robusto. Entonces se ve que este valor es distinto de 0, es negativo y además este T-ratio es menor que menos 1,65. Por lo tanto, rechazamos la presencia de convergencia, rechazamos la existencia de un único comportamiento a lo largo de la muestra. ¿Vale? Para estos 50 países en la evolución de la incidencia acumulada de 7 días. ¿Qué sucede con la tasa de mortalidad? Parecido. El valor es menor 0,84, el valor absoluto mayor, pero lo importante es el T-ratio. El T-ratio es menor 2,14, sigue siendo menor que menos 1,65. Rechazamos la hipótesis nula de convergencia. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ni para el cumulative incidence, la incidencia acumulada de 7 días, ni para la tasa de mortalidad, tenemos un único comportamiento. Podemos entonces pensar en la posibilidad que los países se agrupen a lo largo de diversos clubes de convergencia. Bueno, pues apliquemos entonces el algoritmo que proponen estos autores. Es también muy sencillo. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, primero ordenan todos los países en función de la última observación de la variable que estamos analizando, ¿vale? De mayor a menor. Entonces, utilizan la misma ecuación que hemos estimado antes, esta de aquí, perdón, esta la utilizan para los K primeros. Los K primeros miembros van probando. El algoritmo prueba con 2, con 3, con 4, a ver si podemos rechazar, a ver si podemos formar un grupo inicial. Una vez formado este grupo inicial, el resto de los países van añadiéndose uno a uno, hasta que rechazamos la hipótesis nula de convergencia. ¿Vale? Entonces, cuando rechazamos, guardamos los que son un club de convergencia y volvemos a proceder exactamente igual con el resto. ¿De acuerdo? Entonces es muy sencillo, pero funciona de acuerdo a los resultados que ellos tienen de las simulaciones de Phillips y Sul, funciona bastante bien. Mirad, y esto es lo que obtenemos, esto es el resultado final, ¿vale? Después de varias iteraciones, porque hay alguna iteración por medio que nos voy a contar. Estos son los resultados finales, tanto para la incidencia acumulada como para la tasa de mortalidad. ¿Qué se observa? Se observa que para la incidencia acumulada tenemos 4 clubes de convergencia más un país que no se puede poner en ninguno de estos clubes, por lo tanto se lo considera divergente.
¿vale? Si observáis, el Club 1 tiene la mayor parte de los países. El Club 2, Club 3, Club 4, pues son aquellos que no se han podido incluir en el club mayoritario, de tal forma que, más que clubes de convergencia, lo que veo aquí es que, la conclusión a la que podemos llegar es que existe un comportamiento mayoritario que solamente en casos aislados se puede no ser seguido. Destaca, por cierto, la presencia de China aquí. Son los datos oficiales, ¿eh? No es que no prejuzgamos nada, pero son los datos oficiales, eso es lo que hay. El comportamiento para la tasa de mortalidad es diferente, porque exceptuando estos países que no pueden ser integrados en ninguno de los otros dos clubes, se ve claramente la presencia de dos bloques prácticamente parejos, ¿vale? Por lo tanto, ya que sí que yo veo un comportamiento claramente diferenciado, una serie de países, otra serie de países, ¿de acuerdo? En el club en la incidencia acumulada yo veo un gran bloque y hay algunas excepciones a ese bloque. No es el caso de la mortalidad. En mortalidad hay claramente dos grupos. Entonces, mirad, ahora una vez que sabemos que no existe un comportamiento común, que existen claramente clubes de convergencia, una posibilidad es intentar explicar la creación de estos clubes de convergencia. No es sencillo, ¿vale? Podemos intentar utilizar algunas variables socioeconómicas para ver si pueden discriminar la pertenencia de un país concreto a un club o a otro. Si asignamos a Argentina, Austria, Estados Unidos el valor 1, si le asignamos el valor 2 a Australia, Canadá, Rumanía, 3 a Colombia, India y así sucesivamente, lo que tenemos es una variable dependiente que es cualitativa, ¿vale? Entonces, podemos intentar estimar un logit ordenado. Es complicado porque para discriminar la pertenencia al Club 2 solamente tenemos 3 observaciones. Para discriminar la presencia del Club 3 tenemos 2 observaciones. Es complicado. Entonces lo que hemos hecho es decir, bueno, este es el club grande, el resto lo ponemos en un segundo club. Y con la tasa de mortalidad hacemos lo mismo. En lugar de considerar 3 clubes, consideramos el Club 1 y los que no son del Club 1. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cuál es el comportamiento de diversas variables socioeconómicas, a ver si podemos encontrar algún tipo de comportamiento diferencial. Vale. En el Club 1 es difícil, en la incidencia acumulada es difícil de encontrar patrones de comportamiento, ¿de acuerdo? Tal vez el GDP, que es mucho más alto en los países del Club 1, pero un poquito también los mayores de 70 años. Tenemos aquí la esperanza media de vida, la vacunación. Veis que no hay diferencias significativas. Por cierto, para apreciar diferencias significativas, lo que hemos tomado es el valor estos son las medias del Club 1, las medias de los países que no están integrados en el Club 1, esta es su desviación típica, y este valor más menor 2 veces la desviación típica es el intervalo de confianza que estamos considerando, ¿vale? La mayor parte de las situaciones, los valores del Club 1 están en este intervalo de confianza. Este SI es el Stringency Index que discutiremos a continuación. Mide las respuestas de los países ante la evolución de la pandemia. Entonces, no se aprecia, yo no veo claramente efectos del GDP, que existan variables que realmente puedan ayudar a discriminar. En el caso del ratio de mortalidad, sí que hay variables, ¿de acuerdo? Sí que hay patrones de comportamiento. La edad media es significativamente más baja en el Club 1. El GDP es mucho más bajo en el Club 1, ¿de acuerdo? La vacunación es significativamente más baja en el Club 1. Las medidas, la respuesta, el índice de medidas de respuesta al gobierno no es diferente. ¿De acuerdo? Con esto ya podríamos intentar sacar alguna conclusión, pero si estimamos un logit ordenado, ya os digo, con el valor 1 para el Club 1 y 0 para el resto, pues los resultados son estos. Para
la tasa, perdón, el cumulative index, la incidencia acumulada es un modelo muy malo. Es que no se puede explicar. Es que lo que nos está diciendo realmente la Asociación de Clubes es que hay un grupo mayoritario, ya os he dicho, algunos que se presentan algunas excepciones. Pues tenemos alguna isla, algunos países del este. Sabe Dios por qué. De acuerdo, en la tasa de mortalidad sí que se aprecia que cuanto mayor es la edad media, la pertenencia al Club 1, que es el que tiene el ratio más grande, la mortalidad más grande es mayor, y también el GDP, ¿de acuerdo? Entonces, pero vamos, se puede explicar mucho mejor lo que es la tasa de mortalidad que la evolución de la incidencia acumulada, ¿vale? Bueno, con esto también lo hemos aplicado a diversos campos, perdón. También esto lo publicamos aplicándolo al caso de España, encontrando patrones de comportamiento diferenciados a lo largo de las provincias españolas. En estos momentos estamos trabajando en otro ámbito, intentar determinar patrones de comportamiento en la mortalidad por cáncer en España. Este método nos puede determinar si existe un único comportamiento o varios. Entonces es lo que estamos trabajando en estos momentos. Habiendo terminado esto, la segunda cuestión, la relación entre las medidas de restricción promovidas por el gobierno, con lo cual se intentó luchar frente a la COVID, y estas medidas. Bueno, lo que intentamos hacer aquí es básicamente un análisis de causalidad. Ver si hay relación causal entre las medidas, entre la evolución de la COVID y las medidas que tomaron los gobiernos, ¿de acuerdo? Para lo cual, nosotros lo que necesitamos ahora son estas medidas. Existe una página web que responde a la Universidad de Oxford, en la cual han recogido, en primer lugar, este Stringent Index. Es un índice de restricciones que está basado, lo tenéis ahí, en 9 distintas medidas, ¿de acuerdo? Le añaden 4 medidas más, testing policy, bueno, estas que tenéis aquí. Entonces desarrollan un segundo índice que es el de contenimiento y de salud. Y por último, uno con 17, que está basado en 17 indicadores, que mide la respuesta global del gobierno, ¿vale? Entonces tenemos, por un lado, esta variable y tenemos las otras 2 variables que miden la evolución del COVID. Vamos a intentar hacer un análisis de causalidad, ¿vale? Podríamos hacerlo país por país, pero es tedioso y es peligroso por los resultados, porque son sensibles. Bueno, pues una forma de suavizarlo todo es utilizar un panel de datos, ¿vale? Si en lugar de ir de 1 hasta n consideramos solamente un i, pues aplicaríamos aquí los contrastes de causalidad básicos de toda la vida, y esto sería un VAR. Como estamos considerando un VAR conjunto, pues es la modelización un poquito más diferente. No es muy diferente de un VAR, la estimación sí que es más complicada, La estimación se basa en métodos de GMM, es un pelín más complicada. Pero bueno, Abrigo y Love desarrollan métodos para poder estimar, entonces se puede hacer sin ningún problema. Para poder utilizar un VAR, lo primero que tenemos que hacer es demostrar que las variables no son integradas. Entonces, y para saber que las variables no son integradas, podemos utilizar contrastes de raíz unitaria en paneles de datos. Y para eso primero tenemos que saber si hay correlación entre los cortes transversales o no. Bueno, por eso primero analizamos si existe correlación entre los cortes transversales. Utilizamos el contraste de Pesaran, se basa simplemente en las correlaciones 2 a 2 entre las variables. Claramente rechazamos la hipótesis nula, como podríamos esperar, para la independencia de los cross-sections. Consideramos 2 paneles, uno con los 50 países, otro con los países propios de la Unión Europea. Raíz unitaria en paneles de datos, utilizamos el de Pesaran de 2007. Podemos criticarlo porque esto aquí está teniendo en cuenta la correlación cross-section,
pero la tiene en cuenta mediante la existencia de un único factor común. Si existieran más factores comunes, esto no sería correcto. Bueno, podríamos utilizar otros. Además, estas variables es difícil que tengan raíces unitarias. Por ejemplo, los índices están entre 0 y 100, están acotados, variables acotadas, es difícil pensar raíces unitarias. Bueno, en todo caso, la evidencia es abrumadora en contra, como era de esperar, en contra de la hipótesis nula de raíz unitaria. Pues esto nos garantiza que podemos utilizar el VAR. Bueno, podemos estimar un VAR. Este es el caso del VAR utilizando el estadístico global, el índice global que se basa en 17 indicadores. Vale, entonces esta es la ecuación de la incidencia, esta es la ecuación de la tasa de mortalidad y esta es la ecuación del índice. Si yo quiero analizar causalidad, me tengo que fijar en estos tres que tengo aquí. ¿De acuerdo? Esto es lo que me va a medir si existe causalidad entre el retardo del índice global, el segundo y el tercer retardo hemos elegido en este caso. Pero estos son los valores, las estimaciones y están las desviaciones típicas. Individualmente son 0. Es muy difícil que nosotros vayamos a rechazar la hipótesis nula. ¿De acuerdo? Y aquí exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que ocurre? Mirad, esto es para los países de la Unión Europea, que ocurre algo muy parecido. ¿De acuerdo? Entonces, mirad, aquí tenemos las variables excluidas y aquí las variables dependientes. Esto me está midiendo si existe causalidad o no de la variable del índice de respuesta global del gobierno a la incidencia. No podemos rechazar que sean independientes. ¿De acuerdo? Para la tasa de mortalidad, no podemos rechazar que sean independientes. ¿Vale? Que no haya causalidad. En cambio, la incidencia sobre la evolución de la mortalidad, claramente hay causalidad. Y las variables de la COVID están causando también la evolución. Por lo tanto, sí que existe causalidad, pero no como la que deberíamos esperar, que sería de los, ojalá hubiera sido así, de los índices hacia los resultados de la COVID. Existe justamente al revés. Se puede interpretar eso como que se tomaban decisiones en función de los datos a posteriori, pero nunca tomando decisiones en avance. ¿De acuerdo? Si analizamos los datos de la Unión Europea, exactamente lo mismo. Tal vez más acusado. ¿De acuerdo? Si consideramos, no obstante, por dar alguna noticia positiva, si consideramos el Stinted Index, el que se basa en 9 medidas, este sí que parece que para los 50 países sí que existe una reacción de la incidencia ante decisiones de este índice. ¿De acuerdo? Hay causalidad, pero para los países de la Unión Europea no ocurre. No ocurre. ¿De acuerdo? Por lo tanto, con estos resultados, la conclusión a la que se llega es que las decisiones fueron siempre a posteriori, nunca fueron en anticipación a lo que podía ocurrir y, por lo tanto, siempre fuimos detrás de lo que era la epidemia. Y esas medidas tampoco tuvieron mucho efecto, pero eso no quiere decir que no deberían haberse tomado, porque tampoco sabemos lo que hubiera ocurrido si no se hubieran tomado esas medidas, simplemente que no parecen tener efecto y la evolución de las variables de incidencia y mortalidad más bien dependían de su evolución propia más que de factores exógenos como pudieran ser estos. ¿De acuerdo? ¿Están los 25 minutos ya? Bueno, pues con esto espero que hayáis visto que las series temporales se pueden utilizar muchísimo en Health Economics. Tenéis ahí 2 ejemplos, pero vamos, que hay muchísimos más dentro de la economía de la econometría de series temporales. ¿De acuerdo? Vale, muchísimas gracias, Antonio. Si os parece, pasamos a la segunda parte del seminario con las preguntas que nos han llegado. Vale, comenzamos con la primera. ¿A qué crees que se debe esa aversión al empleo de series temporales en Health Economics? ¿Es más bien sesgo en journals, en investigadores? ¿Sucede lo mismo con Spatial Health Econometrics? Desde mi experiencia, desde la experiencia de una persona que le dijeron la primera vez que mandó un artículo al Journal of Health Economics, se lo rechazaron,
y le dijeron que el artículo que era muy bien desde el punto de vista de la economía de salud, yo que no soy economista de salud, que era muy interesante, pero que eso de la cointegración que no lo veían muy claro. Entonces, eso ya me alertó de que había cierta aversión. También es cierto que la mayoría de los análisis son análisis micro, ¿vale? Que entonces hay que aplicar otro tipo de técnicas, pero que son complementarias perfectamente con el análisis agregado, ¿vale? Todas las series temporales se utilizan especialmente para análisis agregados. Entonces, eso, si lo que estás haciendo casos particulares muy micro, pues ahí no lo puedes aplicar, pero que son perfectamente complementarias, que no tiene que ser una u otra, pueden ser las dos perfectamente. Es lo mismo que si hay un incendio. Si te vas a la fuente, al momento donde al campo, pues verás el rastro de cómo ha podido ser el incendio. Si te subes muy arriba, tienes una perspectiva bastante periscópica, entonces te puede dar también otras pistas, ¿de acuerdo? Pero son complementarias, pero sí que pienso que hay cierto sesgo. No sé si es así o no, ¿eh? Muchas gracias. ¿No se podría llegar a las mismas conclusiones usando el algoritmo K-Nearest Neighborhood de Machine Learning que permite detectar clústeres? No sé las propiedades de ese algoritmo, pero seguramente que desde ese punto de vista sí. Este algoritmo tiene la ventaja de que las variables pueden contener raíces, diversos tipos de tendencias, tanto deterministas como estocásticas, y funciona bastante bien. Ese Machine Learning es el futuro. Pero ahí en Machine Learning tampoco sabemos muy bien lo que estamos haciendo. Yo no sé si hay Stable Fluid que tenga una raíz unitaria, que no lo sé. No lo sé, pero es posible. Pero tiene la ventaja de que tienes en cuenta todas las observaciones, no solamente un periodo, sino todos, y que independientemente del tipo de tendencia, sea lineal, no lineal, determinística, estocástica, funciona bastante bien. ¿Vale? Pero el Machine Learning, desgraciadamente, es el futuro. A los econometras nos queda cada vez menos. Gracias. Seguimos con otra pregunta. ¿Cuál es el estado del uso de las series temporales en España? ¿Hacia dónde cree que va a evolucionar y cuál debería ser la periodicidad de la serie más recomendada? El estado... Me quitáis a mí de la ecuación, ¿eh? Me quitáis a mí. Pero el estado de las series temporales en España es extraordinario. Muy bueno. Lo sé porque organizamos todos los años un workshop en Zaragoza en el que viene lo más ganado de series temporales europeo, ¿de acuerdo? Y la participación española está a la altura del mejor de los que puedan venir de fuera, ¿de acuerdo? Tenemos centros buenísimos, son todos amigos míos. Desde Jesús Gonzalo en Madrid, Juanjo Dolado, Juan Carlos Iscanciano, Madrid Carlos III es un núcleo durísimo de series temporales. Pero en Barcelona tenemos gente como Josep Luis Carrió, en Valencia, desde el punto de vista aplicado, Marian Camarero y Cecilio. En Estacional tenemos a Tomás en Islas Baleares. Muy bueno. La periodicidad, eso es un problema. Eso es un problema, porque si desciendes mucho en la periodicidad, las series, no es que tengan un ruido, pero son mucho más variables, tienes que tener en cuenta otras cosas. Entonces yo, en este caso, porque no hay otra información y tengo que trabajar con datos diarios, yo con todo intento suavizarlo, o sea, con datos semanales, ¿vale? Pero yo con datos trimestrales me atrevo a trabajar, con datos mensuales ya me da miedo bajar por datos. Pero volvemos a lo que me has preguntado antes, el Machine Learning de los datos diarios. Es que vamos a tener ahí una fuente de datos que vamos a tener que aprender a utilizarla. ¿Que llevará nuevos problemas? Seguro, pero bueno, ya se irán resolviendo. Cuando yo entré en la universidad era imposible hacer estimaciones de largo plazo con series temporales. Eso era el año 82. En el 87 publica en Daily Granger el artículo sobre cointegración. A partir de entonces se sabía cómo se podía hacer. Antes todo era espurio. Luego pudimos distinguir entre espurios y no espurios. Relaciones espurias y relaciones no espurias. Pues aquí ocurría lo mismo.
los datos diarios. A mí me parece un jaleo, un follón trabajar con ellos, pero tendremos que hacerlo. Muchas gracias. También nos preguntan si habéis probado algún tipo de ajuste por tipo de sistema sanitario. En esta ocasión no. En esta ocasión no. Es algo sí que nos planteamos y que podríamos intentarlo. Sí. En esta ocasión no. En otros tipos de análisis eso sí que lo hemos tenido en cuenta, ¿vale? Pero en este no. En todo caso, para la incidencia, yo creo que la incidencia, todos los países hemos pasado por el aro y no hay grandes diferencias. Mortalidad sí. En mortalidad igual sí que podría ayudarnos a explicar, ¿eh? Muchas gracias. También nos preguntan cuál es el grado de soporte del análisis gráfico previo que hacéis en las series, dado que en este PPT no vemos tanto gráfico. Ay, tengo una guerra por los gráficos. Debe ser porque como me ponían unos ceros como redondos como el disco sorpresa del fundador, todo lo que implica cierta vertiente artística, aunque sea en el PowerPoint, pues no. Gráficamente el análisis de sigma convergencia se puede hacer, ¿vale? De hecho, los primeros trabajos que incluían la beta y la sigma convergencia, lo que presentaban era básicamente gráficos, pero los gráficos son tramposos. O pueden serlo tramposos, si yo quiero. Según cómo ponga los ejes de abscisas, puedo hacer que parecer que haya una tendencia. Si lo pongo muy junto, puedo hacer que desaparezca la tendencia. Yo soy más de contraste. Pero en este caso, cuando se hace el análisis de convergencia en concreto, siempre incluimos la evolución de la sigma convergencia, de la variación de cross-section a lo largo del tiempo, porque siempre te da una medida, siempre te da alguna pista. Pero vamos, los gráficos y yo soy más de contraste. Gracias, Antonio. Nos pregunten si existe evidencia empírica en cuanto a las diferencias territoriales de la evolución de la vacunación de la COVID-19. Repite que no termina. Si existen evidencias empíricas sobre la evolución de la vacunación. Sí, diferencias regionales de la evolución de la vacunación. No, yo no reconozco no conozco ningún artículo que analicen eso, ¿vale? No, y podría ser interesante, se puede aplicar esta... Hombre, llegará un momento que será el 100%, entonces habremos convergido necesariamente, ¿vale? Pero tomando un poquito de tiempo, igual sí que tiene sentido analizarlo. Pero ya te digo, tiene el problema de que al fin va a ser el 100%, pero incluso en ese caso se podrían arbitrar métodos para analizar convergencia. Mirar, si estamos analizando convergencia en precios y tomamos el año base en el último año observado, todos son 100, ¿vale? Por lo tanto, hay convergencia seguro. Entonces, en esos casos se puede reescalar la variable, que puede ser lo que se podría hacer aquí. Implicaría quitar la mitad de la muestra, que es lo que aconsejan en este caso Phillips y Sul, y aplicarlo sobre el resto de la muestra. Pero sí se podrían hacer, sí, pero teniendo en cuenta esto. ¿Vale? Vale, muchas gracias. Estas metodologías que nos has presentado podrían ser utilizadas para otro tipo de patologías. Hablabas, por ejemplo, del cáncer, ¿no? ¿En cuáles otras también podría ser interesante utilizarlas? En cualquier patología que tú pienses que hay comportamientos diferentes, por ejemplo, en España, ¿vale? O en un entorno en el que en principio no debería haber comportamientos diferentes. Por ejemplo, en el cáncer, nosotros encontramos que toda la vertiente mediterránea pertenecen a un club con menos cáncer que Orense Zamora. ¿De acuerdo? Y dices, ¿por qué? Y eso es sistemático, ¿eh? Lo encontramos muy robustamente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Son diferentes los de Orense, son los de Zamora a los de Salamanca? ¿Los de Orense a los de Lugo? Pues no lo sé, pero se observan las series, se observan comportamientos de tendencia claramente diferenciados. Y cualquier variable que podáis pensar que es interesante analizar discrepancia,
ahí se puede aplicar sin ningún problema. Genial, muchas gracias. ¿Considera que hubiéramos tenido más capacidad de reacción en caso de no depender exclusivamente del turismo? ¿No seríamos un país outlier ahí? A ver, si no tenemos turismo, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuál es la alternativa? Si me dices que entonces tenemos los mejores laboratorios del mundo, la mejor I+D+I del mundo, entonces te digo que sí, desde luego. Si en lugar de tener turismo lo que tenemos más agricultura, entonces no lo sé. No lo sé. A ver, el hecho de depender tanto del turismo, a ver, todos hemos tenido que pasar por el bicho, ¿de acuerdo? Yo afortunadamente no lo he tenido, pero la población española, todos los países han pasado por ahí. El hecho de que se hayan movido con la gente, que tengamos aquí más turismo, nos ha repercutido económicamente sin duda, pero a la hora de la transmisión, de una forma u otra hubiera llegado. ¿De acuerdo? Porque era imparable, porque sucedió con la gripe española en el año 1919. En el año 2019, con la movilidad que hay, ¿cómo no iba a suceder? Hubiera llegado. Entonces, desde el punto de vista de los contagios, yo creo que no hubiera llegado. Antes o después hubiera llegado. Si en lugar de tener un sistema productivo basado en el turismo, tuviéramos un sistema productivo no tan pensado en sudar la camiseta, sino en pensar, seguramente nos hubiera ido algo mejor. Seguramente, pero por la capacidad de generar nuevas vacunas, por la baja capacidad de intentar contrarrestar por el ARU, hubiéramos tenido que pasar igual. Creo. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Pero recordad que yo no soy epidemiólogo, yo soy de series temporales y muy de series temporales, que lo único que hago es leer las tendencias. En eso sí que tenemos alguna ventaja, porque nosotros sabemos mucho de tendencias y de ciclos, y eso lo sabemos leer. En los porqués desde el punto de vista de economía de la salud, de epidemiología, pues necesito trabajar siempre con algún epidemiólogo, porque yo no tengo ni idea. Yo no me aventuraría jamás. No, gracias. Nos preguntan hasta qué punto podría ser factible el uso de estas herramientas en la gestión diaria de la pandemia como la COVID y la reducción de las consecuencias sociales y económicas que lleva aparejada en un contexto que cambia tan rápidamente. Cualquier tipo de herramienta, cualquiera, que te permita tomar decisiones en el periodo T o T+1, bienvenido sea. Y esto cuesta muy poco ir replicando con las nuevas observaciones, pero para ello es necesario tener muy buenos datos. Y los datos de la evolución del COVID, en lo que yo sé, desde que se ha relajado todo, ya no son de tanta calidad. Entonces, siempre tomar saber dónde, por ejemplo, descubrir que en España hay un comportamiento sistemático en cierto, pues si vamos, por ejemplo, a Madrid, miramos los barrios o en la zona geográfica que queráis, si somos capaces de, con una nueva observación, observar cambios relevantes, podremos actuar. Eso es información poder. Entonces, por supuesto, más con esta variable que son datos diarios. Muchas gracias, Antonio. Nos preguntan sobre estos patrones vistos en España, ¿son iguales a los vistos en otras regiones de Europa? ¿Son diferentes? Si son patrones similares, ¿cómo podemos explicarlo teniendo en cuenta que los confinamientos, el uso de la mascarilla, los niveles de vacunación no son totalmente similares en Europa? El análisis de convergencia lo haces para un grupo de países o para un grupo de provincias. Nosotros lo hemos hecho para el grupo de provincias españolas y hemos sacado unas conclusiones. Si queremos analizar el comportamiento de todas las regiones europeas, que en medio lo tenemos hecho también, lo que tenemos que coger son esas regiones, esos NUTS y compararlos. Hay un problema aquí y es que en la recogida de datos en algunos países están por NUTS 1, otros en NUTS 2 y otros en NUTS 3. Entonces es muy difícil comparar, por ejemplo, el comportamiento, en el caso de español tenemos por provincias, Zaragoza, con la región Isla de Francia, ¿vale? Porque no tienen absolutamente nada que ver.
Unas son NUTS a nivel 3 y otras son NUTS a nivel 1. Entonces, pero no tenemos otros datos. Si existen diferentes comportamientos, pues habría que intentar siempre explicar el porqué y las medidas. En los índices de Resilience Index, las medidas de respuesta de los gobiernos tal vez nos dieran alguna idea. Pero yo creo que no nos van a dar ninguna idea porque siempre hemos ido detrás. Tendrían que, a lo mejor serían otras variables. No lo sé, no lo sé. El análisis lo empezamos a hacer hace tiempo, pero es que comparar NUTS a nivel 1 con a nivel 3 en España a mí se me hacía difícil, pero eran los datos oficiales, ¿vale? Y que haya comportamientos diferentes, hombre, en este caso sí, porque las dimensiones también son diferentes, aunque te lo estandarices a términos por cápita, pero luego las variables socioeconómicas deberían jugar algún papel, pero igual también las genéticas, igual. No lo sé, ¿vale? Pero es algo que intentamos investigar, no sé si lo recuperaremos. Muchas gracias. Nos preguntan también qué opinas de la perspectiva geográfica en la combinación con la economía para la COVID-19. ¿Qué hay de la perspectiva multiescalar? Se refiere a metodologías basadas en geotecnologías de ESRI, patrones geoespaciales de la COVID, con perspectiva espaciotemporal o métodos de minería de datos, cubos 3D, análisis de puntos calientes emergentes, análisis geoestadísticos exploratorios, índices de demanda global, vecino más cercano, etc. Si no estoy equivocado, ese tipo de análisis cogen la información para un periodo de tiempo, ¿vale? Y entonces son capaces de hacer unos atlas maravillosos, pero a mí me falta la dimensión temporal, ¿vale? Es la diferencia entre una fotografía y un vídeo, ¿vale? Yo no sé si esos métodos están recogiendo las tendencias, que para mí son muy importantes, ¿vale? Que obviamente están muy bien. Es otro complemento, ¿vale? Si no es una cuestión de hacer una cosa u otra. Eso está muy bien, pero claro, eso es la dimensión temporal ahí no existe. Y te repito, eso es como una fotografía que puede ser artística, puede ser preciosa, si tienes la evolución temporal, que igual no es tan bonito el vídeo, pero ahí tienes la tendencia, ahí ves la evolución, ¿vale? Y para mí la evolución es importante. Yo eso lo indexo a T. Más. Vamos con la última pregunta. Nos preguntan sobre las variables medioambientales y las series temporales. ¿Cómo incluirlas aquí? Hay una corriente dentro de series temporales, no solamente series temporales, también hacemos de transversal, pero la parte que me toca es series temporales, que es el Climate Econometrics, ¿vale? Está creciendo muchísimo, ¿vale? Y nos permite, es algo que estoy haciendo yo, tanto determinar si existen, lo mismo que hemos visto aquí con la evolución de la COVID, me permite determinar si existe un cambio climático o existen múltiples cambios climáticos. Es decir, si el comportamiento de las estaciones, las temperaturas que miden, las estaciones que miden la temperatura del Polo Norte, del Círculo Polar Ártico cerca, es el mismo que las que están en el Trópico de Cáncer o es el mismo que las que están cerquita del Ecuador, ¿vale? Entonces se pueden aplicar las técnicas también perfectamente. En España tenemos gente muy buena también, pero el centro del análisis de series temporales con variables medioambientales, cambio climático sobre todo, está tanto en Oxford como en Aarhus y un poquito en Boston. En Aarhus University hay un centro muy bueno, tiene gente muy buena que está trabajando mucho y muy bien sobre este tema. Oxford, por supuesto, además tienen pasta y Estrada y Perrón, Boston University, también están haciendo cosas muy relevantes. Muchas gracias, Antonio. Bueno, pues con esta pregunta damos por finalizado el seminario de hoy. De nuevo, darte las gracias por haber aceptado nuestra invitación, por haber sido tan didáctico y, por supuesto, extendemos este agradecimiento a todos aquellos que nos habéis acompañado la tarde de hoy. Esperamos veros de nuevo en junio con una nueva sesión de estos Monday Health Economic Seminars, en esta ocasión con Carlos Martín Saborido. Y nada, pasad muy buena tarde.
Un abrazo a todos. A ver si nos vemos en persona. Gracias, Antonio. Veremos pronto. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo.